tiene dos sedes, nosotros ahí está. Estamos en la sede de Maldonado, y bueno, Maldonado tiene otras formaciones docentes que también implican al cuerpo y a la cultura escolar. Entonces, bueno, estuvimos conversando con estas otras formaciones que se dan desde el Consejo de Formación en Educación, del CERP, en Trabajo Social, y en el IFD Magisterio, en el Instituto de Formación Docente. Así funciona la formación docente en el interior del país. Bueno, en Maldonado, acá cerca del CURE, está el CERP y el IFD, con quienes estuvimos trabajando con esas docentes que están ahí: Isabel de Melo, quien trabajó en ICEF, Pilar Barreiro, Blanca Velázquez, Milena Delgado. También participaron por el Ministerio de Educación y Cultura Romina Parodi, quien trabaja en el Ministerio en formación docente en su momento, ahora ya está en otra área. Y por Ceibal, Milena Delgado, que también bueno, es como decirlo, la referente territorial de Ceibal. Desde ICEF estuvimos Pía Rosano, que trabaja acá en el CURE, Jimé González, estuvo al inicio, en el esbozo, y bueno, después no pudo seguir participando. El tema de estar acá en Maldonado también fue una limitante para ella y su participación. Bueno, Facundo y Macarena, quienes les están hablando, y tres estudiantes, Inti, Anaí y Guada, que también están ahí todavía participando del cierre. Yo capaz, Sí. además de agradecer el espacio y antes de pasar como a la formulación y a contar un poco lo que fue el proyecto en sí, los proyectos, los tres en uno, contar esta idea bueno, que también el proyecto de integralidad también incluyó como esto de articular las formaciones docentes del departamento, un poco evidenciando que la problemática sobre la cual buscábamos trabajar, de algún modo tocaba toda la formación docente del departamento, y al mismo tiempo evidenciando que muchas veces la formación docente universitaria, en este caso como es la ISEF, se vincula poco, o en algunos casos no se vincula con el resto de las formaciones docentes del departamento, que tienen una densidad estudiantil muy grande y que muchas veces llega al territorio igual o en mayor medida que lo hace las carreras de ISEF, en este caso de licenciatura en educación física. Ahí los objetivos Para una cosa, Dale, dale. no pasaba. No, y otra cosa que también surgió y que me parece importante por el motivo de este encuentro, es que, bueno, también la formación docente, en el Consejo de Formación y Educación hay una preocupación por qué es la extensión, ¿no? Y bueno, también ahí había una pregunta hacia ICES que llega indirectamente y dice, bueno, pero ¿qué hacen ustedes en extensión? Porque a nosotros, en esto de querer ser universitarios, nos empiezan a pedir. Y ahí estuvo muy bueno como también el intercambio por ahí. Ta. Para contar un poco esto nos lo propusimos como guía nomás. La idea, entiendo que era más que presentar proyectos nomás, pero bueno, nos apegamos a esto por el tiempo. La idea de los objetivos que se desprenden del 3 en uno es, de algún modo, como objetivo general, problematizar con la comunidad educativa sobre las afectaciones del proceso de digitalización y plataformización de la vida en la cultura escolar para el caso de dos escuelas de la ciudad de Maldonado, Uruguay, resaltando las estrategias educativas desarrolladas por la institución educativa en ocasión de las mismas. Y como objetivos específicos, indagar las principales afectaciones que han generado las tecnologías digitales en la cultura escolar, conocer las estrategias educativas implementadas por la institución para adaptarse a los cambios derivados de actualizaciones digitales en la cultura escolar, y reflexionar con estudiantes y docentes de las instituciones de formación docente de Maldonado, IFD, SERP, es decir, Instituto de Formación Docente, Centro Educación Regional Regional de de Profesores. Profesores, el Instituto, el CURE, de la Universidad de la República, así como estudiantes y familias de las escuelas sobre el impacto de las tecnologías digitales algoritmizadas de la cultura escolar. Capaz que antes de ir con las acciones integrales, contamos un poquito del problema que evidenciamos No, va o- después, los problemas, Ah, los bueno, problemas por suerte, en esta vienen después. Era dale, después. Pero capaz que esto de las acciones integrales, claro, esos objetivos eran de un proyecto de integralidad. eso, Creo que el tercer objetivo y sí. tiene más que ver con el desarrollo de la extensión en el marco de este proyecto. Y bueno, las acciones integrales las agrupamos en cuatro, ¿no? Actividades de formación en investigación, que fueron dirigidas a estudiantes de formación docente, de profundización teórica. Esto implicó participación en el grupo de investigación Estudios sobre el cuerpo en el capitalismo contemporáneo, que dirige Cecilia Seré, en el Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales.
Bueno, y otro grupo que pertenece a la UF, que es la Universidad Federal de Santa Catarina. Esas fueron las instancias de profundización teórica. Después realizamos actividades de investigación, entrevistas, observaciones y después actividades de extensión. Y bueno, Vale. Bien, sobre las actividades de extensión, ahí se destacan una serie de talleres comunitarios con, como dice ahí, estudiantes, familias y docentes de las escuelas 99 y 96 del departamento de Maldonado. El objetivo general de estos talleres era generar espacios de reflexión dentro de los centros educativos de educación primaria, junto con la comunidad educativa, para problematizar sobre las afectaciones del proceso de digitalización y plataformización de la vida. A su vez, había tres objetivos específicos, que eran generar instancias de reflexión y análisis sobre la digitalización de la vida con la comunidad educativa, promover acciones que permitan la creación de formas de vida común a partir de un uso inventivo con las tecnologías, e identificar estrategias institucionales que permitan informar sobre las afectaciones de las tecnologías digitales junto con la comunidad educativa. Ahí va. Ahí los problemas, llegaron los problemas. Esto también un poco quisimos como atender a la estructura que nos pedían o que nos sugerían para la presentación del proyecto. El problema social es un problema hiper amplio. Bueno, creo que en el problema de intervención pudimos acotarlo más al campo de la educación física o de la educación del cuerpo. Pero bueno, así como para delimitar esa amplitud del problema social en el cual desarrollamos el proyecto, el central, ¿no? Problemas en la convivencia escolar debido al uso de las tecnologías digitales, esta idea del tiempo real, ¿no? De las afectaciones en tiempo real, bueno, estaban llevando efectos en la convivencia dentro de las escuelas que con las herramientas que hasta el momento las escuelas venían teniendo, no estaban pudiendo abordarlas, comprenderlas, ¿no? Este, bueno, causas de esto, hay mucha teoría ahí en juego, ¿no? Plataformización de la educación, digitalización de la vida, acceso a plataformas no educativas y algoritmizadas en el tiempo escolar, incluso con los dispositivos de Ceibal, reemplazando otros usos del tiempo libre en la escuela, desconociendo los usos de las tecnologías no instrumentales. Desconocimiento, perdón, de los usos de las tecnologías no instrumentales, también explicaría una ponencia académica, pero bueno, es un poco ahí alguna argumentación de las causas que encontramos para este problema social y los efectos, bueno, que se visibilizaron en las instituciones educativas y que se conversaron con los actores, las familias, las direcciones, los docentes, era esto, ¿no? El reemplazo de los tiempos y espacios para jugar, dificultades en el relacionamiento, afectaciones en la atención y en el descanso, violencia digital, transformaciones en el trabajo docente, en la enseñanza y en el aprendizaje. Maca, Ahí, todo para avisar que quedaría un minutito. un Sí, minutito. Para Bien, ir está. redondeando. Golazo. vamos. Sobre el problema de intervención, entonces, tenemos como esta idea de problematizar sobre la colonización algorítmica y sus efectos en la educación del cuerpo, ¿no? Que se vincula un poco a esto que decía Maca recién, con también el trabajo que viene haciendo el grupo de estudios. Y después esta idea de lo que recibimos del lugar del lugar a donde hicimos la intervención, ¿no? Y es esta idea de como ciertos pedidos que se formularon explícita o implícitamente, que tenía que ver con los tiempos en pantalla de los sujetos escolares, ¿sí? El desconocimiento de las afectaciones de los algoritmos, que esto ocurre tanto como inquietud docente, como a su vez una inquietud que se desprende también del intercambio con la comunidad educativa, madres, padres y demás. Y muy especialmente a partir de las manifestaciones de la conducción de la escuela, de equipos de dirección, maestras y demás, es esta idea de las dificultades de la convivencia escolar a partir del uso de redes sociales, y diría no solo de redes sociales, sino de plataformas algoritmizadas en general, en donde los gurises o intercambian o surgen problemas a partir de estos diferentes contenidos que circulan tanto dentro como fuera del aula. Y por último, Y bueno, ¿en capaz qué nos encontramos? que sí, comentarles que ahora nosotros, más allá de lo que dice ahí la diapositiva, si pueden como prestar atención a lo que decimos, porque no nos da el tiempo, pero en síntesis lo que nos encontramos es generando actividades de cierre, donde nosotros vamos a presentar los resultados en las instituciones educativas y a partir de ahí generar una producción artística que visibilice y recupere las discusiones que tuvimos con las familias, con los docentes y con los estudiantes en este año nos ponemos presentarnos actividades en el medio, en el llamado Hora que será en abril,
para pintar un mural en una de las escuelas con la comunidad. Y por ahora, en el cierre estamos en eso. Y después, bueno, todas las otras actividades académicas que se desprenden de las otras patas del proyecto. Mm. Está, eso. Bueno, Eso, y capaz que muy después bien. si surge alguna, podemos contar alguna cosita más en Sí, internet. sí, eso es las órdenes para Sí. intercambiar. Bien. Estamos en tiempito, así que muchas gracias por la presentación y al estar híbrido no les puedo ir alcanzando papelito, es como más complicado. Pero bien, quedó altamente presentado el proyecto. Bueno, la idea es continuar con la presentación. ¿Algún otro proyecto que ya quiera enganchar? Bueno, si les parece, podemos Bien, presentar también el siguiente de Maldonado. dale, continúa si Dale. quieres. ¿Podemos Bueno, pedir ser los terceros? Les terceros. Acá desde Rivera. Terceros. Gracias. Entonces, ¿quién continuaría? sí, continúo yo si les Andrés. parece. Bien, bueno, primero nada, explicarles un poquito que nos pareció interesante con la otra profesora, Alejandra Padilla, compartir esta instancia con los estudiantes de iniciación a la investigación, en tanto que se iban a plantear problemas de investigación o de extensión, y estamos justo con la elaboración de proyectos, y quisiera, de la presentación que hicieron ustedes, uno de los comentarios es mencionar el proyecto de extensión estudiantil, las posibilidades que hay cuando se elaboran proyectos de trabajar con, o sea, que los proyectos cuando estamos trabajando en el ámbito de la investigación y estamos trabajando con proyectos, saber que muchas veces no solo son para sacar un curso, sino que también pueden generar intervenciones y otras cuestiones. Bueno, plantear un poco el proyecto que estamos desarrollando en Maldonado. Se titula Deporte Universitario y Compromiso Académico con el CURE. Este proyecto se inició el año pasado y tiene la idea de mejorar el sentido de pertenencia y de la relación entre las diferentes carreras que trabajan, que están en la sede del CURE. Los responsables somos Ana de los Santos y yo, y se desarrolla en Maldonado en este momento. ¿Está? El resumen del proyecto tiene como objetivo principal, pues, consolidar los espacios interuniversitarios de relaciones sociales, sobre todo a través del deporte. Y la finalidad es el fortalecimiento, un segundo, la finalidad es fortalecer el sentido de pertenencia, la integración y el bienestar de la comunidad universitaria, tanto de estudiantes, docentes, egresados como funcionarios en el CURE. El problema social que se intenta trabajar, el proyecto es abordar la escasez de espacios de relación interuniversitarios, de integración y socialización que existen en Maldonado para la comunidad del CURE, ¿no? Creemos que este problema se desglosa según los siguientes puntos. Uno, por un lado, se detecta un aislamiento y desarraigo estudiantil. Muchos de los estudiantes, que son jóvenes, que llegan los primeros años a Maldonado, provienen de localidades de fuera de Maldonado e inician sus trayectorias universitarias lejos de familias, amigos, etcétera. Entonces, los primeros años es complejo la vinculación, o sea, tiene cierta dificultad la vinculación con la ciudad, ¿no? Por otra parte, hay una falta de espacios de encuentro gratuitos, ¿no? Sobre todo espacios deportivos gratuitos, ya que si bien existe una red bastante fuerte en Maldonado deportiva, también, ¿no? Espacios deportivos donde se puedan juntar estudiantes, docentes y egresados son minoritarios. Por otra parte, en el CURE hay una escasa articulación entre las carreras. Si bien hay diferentes carreras, no solo está educación física, sino que hay varias carreras de grado y posgrado más, no hay una articulación de la población universitaria entre ellos. Entonces, establecer acciones que tengan que ver con esa articulación nos parece muy importante. Por otra parte, no queremos dejar de trabajar las necesidades de promover vínculos saludables, especialmente en aquellos vínculos que tienen que ver con el género y las actividades mixtas, ¿no? Donde
se ha tratado los temas de las violencias y las discriminaciones en los contextos de desigualdad de género. Por otra parte, entendemos que hoy en día uno de los puntos claves son los riesgos con los temas de salud mental y tanto la presión académica como la soledad o algunos estados emocionales, pues también son factores que en este momento son importantes a la hora de tratar en estas poblaciones. Y por último, un tema que se trata son la digitalización de los vínculos, en tanto muchos de los vínculos se tratan especialmente o se establecen a través de plataformas digitales, cuando en realidad el deporte es un medio muy, muy bueno para mejorar estas cuestiones. Entonces, a partir de ahí se ha desarrollado este proyecto que tiene como antecedentes las trayectorias del Grupo de Investigación en Deporte y Rendimiento en el ámbito de la extensión, que han sido muy numerosas, hay un gran acervo de las experiencias, muchas de estas ya expuestas en congresos y en diferentes textos donde se puede seguir. Por otra parte, los objetivos son consolidar la práctica deportiva, en este caso en especial el handball, porque es el deporte por donde se arrancó, que ha permitido nuclear, así como los deportes de playa también en la etapa de verano. Se han trabajado sobre cuestiones que tienen que ver con las relaciones de género en diferentes talleres, así como se ha intercambiado con otros actores sociales y se ha intentado, en realidad hemos ido trabajando con relaciones con otros medios, que bueno, no hemos tenido muy buena respuesta, pero bueno, estamos en ello en la medida que el proyecto pueda desarrollarse. El año pasado fue financiado en la última etapa, pero este año no tiene ningún tipo de financiación y entonces lo estamos haciendo como podemos, también con las horas que tenemos asignadas. El equipo interdisciplinario, pues bueno, está compuesto por Ana de los Santos, por mí, hay una psicóloga social también. Bueno, hasta el año pasado teníamos un sociólogo que trabajaba con nosotros, este año es el vínculo es Ignacio Cáceres, que es el vínculo del CURE, y también algunos estudiantes de gestión ambiental que tratan los temas de ambiente. Las prácticas, o sea, todo el tema de la parte de desarrollo se hizo en la etapa invernal, entre abril y octubre, y también se continuó entre noviembre y marzo a través de las actividades de deportes de playa, como fueron los talleres de handball playa, así como algunas actividades de conservación del medio. Los hitos, bueno, algunos hitos relevantes fueron la posibilidad de un encuentro en La Paloma, donde los estudiantes viajaron, o sea, los participantes viajaron a unos encuentros deportivos y también se participó en la actividad de noviazgos libres de violencia del MIDES en Maldonado. Por otra parte, actividades destacadas, la participación de más de 25 jóvenes de diversas carreras del CURE, no solo de educación física. Luego se participó en diferentes torneos o los equipos también que se forman, se vinculan a diferentes torneos y encuentros. Destacar el viaje del año pasado a la Olimpiada Universitaria en Argentina, donde hubo toda una serie de actividades y movida estudiantil para viajar. Y bueno, una cosa importante también, en lugar de las prácticas martes y jueves, que es uno de los puntos de actividad, además de otros, es en Cerro Pelado, y ahí también hemos tenido ya algunas reuniones con la comisión de vecinos y con las comisiones barriales, etcétera, como para intentar desarrollar un poquito con más profundidad el proyecto. Y en estos momentos, nada, uno de las actividades iniciales está, a partir de esta actividad, los muchachos van a participar en los Juegos Panamericanos Universitarios de Lima, por tanto, a partir de, se está haciendo una selección universitaria para ir a esos Juegos. En ese sentido, están viniendo, además es interesante porque se está movilizando muchísima gente del interior. Es la primera vez que esa actividad se organiza desde uno de los CENURES, y están viniendo gente que tiene que ver, que está matriculada tanto en el litoral como en los CENURES norte, y tanto en Paysandú, Rivera como en diferentes lugares del país. Los avales institucionales, en este momento contamos con un aval fuerte que es Bienestar Universitario, también contamos con el aval de la Federación Uruguaya de Handball, también se tienen contactos con diferentes niveles de la dirección de la Intendencia de Maldonado,
Y por último, con los contactos, pues se establecen contactos también con el Polideportivo Cerro Collado, donde se está intentando conseguir un espacio también que permita una actividad permanente. Bueno, esta es la actividad que realizamos nosotros en Maldonado. Gracias. Si tienen preguntas o Bien, comentarios, o alguien de acá tiene impecable, preguntas y comentarios. Andrés. Estaba llegando el aviso de que tenías que ir cerrando, así que justo a tiempo. Gracias por la presentación. Y bueno, continuamos con Analía y Luciano, que habían planteado ser terceros. Capaz que ahí hacemos después un cortecito y pasamos un poco a la presencialidad, a que algún proyecto de los de acá también presenten para hacerlo así como de ida y vuelta. Cami, perdón. Capaz que después puedo presentar yo por si me tengo que ir un poquito antes. Sí, dale, dale. Ah, Bien, hacemos eso. genial. Dale, vamos a hacer presentación. Compartimos. Ahí se ve Analía. Hola, ¿ahora se escucha? Sí, Sí, bueno, les decía gracias, estaba con el micrófono muteado acá. Gracias por la invitación, también contento de seguir con los intercambios, ¿no? Con alguna gente de más tiempo y otras más recientemente. Vamos a intentar presentar en estos poquitos minutos una parte de lo que fue el proceso del EF, ¿no? Que es un espacio de formación integral, que está nombrado, ¿no? Prácticas corporales en clave de integralidad que venimos realizando en la región noreste, específicamente en el departamento de Rivera. Estamos con Analia para presentar hoy, aunque vamos a comentar cómo se conforma el equipo y lo que venimos haciendo. ¿Tá? Entonces, fue una F criado en 2017, o sea, hace años, que venimos realizando convocatorias anuales involucrando estudiantes, sobre todo de la licenciatura de Educación Física. Ahí se ve en la imagen un poco el despliegue territorial, que si bien está la imagen del departamento, nosotros tenemos dos espacios de intervención que son barrios, ¿no? Espacios barriales, que son Mandubí y La Arenera. También decir que el F se compone de tres trayectos actualmente, ¿no? Que están distribuidos en tres territorios, que ahí se nombran. Mandubí es un barrio el más poblado del departamento, o sea que es bien numeroso. La Arenera en realidad es un asentamiento, ¿no? De este barrio. Y Masochera es una localidad rural en el interior del departamento que queda más o menos a 80 kilómetros de la capital departamental. Entonces, también para estimular bueno, los procesos, ¿no? El EF se cría en 2017 a partir de proyectos de extensión estudiantil, donde se nuclearon por lo menos dos propuestas y a partir de ahí se pensó entonces en seguir sosteniendo procesos en territorio, ¿no? Y por eso se ha creado o formulado un EF. En el año pasado, ¿no? Como les decía, nosotros identificamos más como un problema social más amplio las desigualdades sociales en términos estructurales acá en el departamento, ¿no? Que ustedes, como bien saben, a partir de distintos indicadores sociales, que es un departamento que tiene desigualdades sociales importantes, ¿no? Y nuestra proposición fue a partir de la idea de abordar la ideología, tensionar, cuestionar o problematizar estos discursos hegemónicos respecto de la desigualdad social mediante la educación popular y también proponer formas de conocimiento situadas, dialógicas y que, en nuestra perspectiva, tienden a ser transformadoras, ¿no? Entonces, para eso nosotros consideramos que la extensión debería plantearse desde la integralidad, por eso que también se desarrollan procesos vinculados a la investigación, sea a través de tesis de grado o de posgrado. En los últimos años hemos tenido algunos ejemplos. El año pasado, particularmente, hubo una tesis de grado que abordó el trayecto Masochera Activa, que es uno de los trayectos, también pensando en esa relación entre la universidad y el territorio, tal como han presentado las y los compañeros anteriores, ¿no? Específicamente en nuestro contexto, en esta relación entre los distintos territorios de intervención y las distintas posibilidades que ofrece la propia formación en educación física. Concretamente, en nuestro caso,
vinculado a algumas unidades curriculares. Tá? El año passado, vinculado a la didáctica y la práctica docente 2, que en el plan 2017 es la práctica preprofesional comunitaria, ¿no? En nuestro caso es otro nombramiento, pero es lo mismo. La educación física infantil 2, que acá en el plan de estudios es en el primer año de la carrera, y también la unidad curricular deporte y colectivos, ¿no? A través de fútbol y voleibol. Bueno, siguiendo un poquito con la presentación, ahí en líneas generales nosotros presentamos quiénes componen el equipo, ¿no? Y digamos, intentamos estimar la cantidad de participantes de estos distintos trayectos, donde nos involucramos con niñas, adolescentes y adulteces, ¿no? Sobre todo vinculado ahí a Comisión de Vecinos de Masocher, y también con una parte de las mujeres que tocan candombe acá en la región, y los servicios involucrados en este EFI son el propio CENUR Noreste, la Facultad de Artes, el ICEF, que nos ha financiado una extensión horaria vinculada a la inclusión de Masocher activa, ¿no? En el EFI, y la Facultad de Humanidades. Bueno, y el año pasado, entonces, nosotros definimos a partir de este esquema tres grandes ejes, ¿no? Para abordar las desigualdades sociales. Uno son las relaciones de género, sobre todo en relación a los cuidados, pero también no solo de personas adultas, ¿no? También se observa y se identifica niñeces que son responsables del aspecto de los cuidados. La relación entre capital-trabajo, que también fue otro de los ejes de abordaje, y la dimensión de la organización colectiva, que entonces a partir de, bueno, de una cierta discusión que teníamos, abordar estas dimensiones a partir de la idea de ideología, ¿tá? De ese concepto que lo tomamos sobre todo a partir de Gramsci. Bueno, acá también otro esquema que nos ayuda a pensar cómo propusimos el EF y el abordaje de este problema social fue de pensar, por un lado, ¿no? Esta relación del homo económicos a partir de aislamiento de las condiciones sociales, ¿no? El desempleo, las carencias estructurales, etcétera, la informalidad, para nombrar algunos. El impulso de estas competencias, ¿no? Que en la transformación educativa quedó bastante evidente, y también pensar que en esa idea de la ideología, el único fin es maximizar el propio beneficio. ¿Tá? Y también pensando, para abordar la idea de ideología, pensar un sujeto colectivo que se plantea a partir de la autodeterminación colectivista guiado por propósitos grupales, y también que cría, ¿no? Y que genera una pertenencia a una comunidad unida por ideas que transcende el grupo tradicional. Bien. Bueno, ahí sigues. Tá. Ahí tenés que abrir el micrófono. Ahí sigo yo. Ahí. Bueno, un poco también trayendo esto del cómo, ¿no? Estuvimos trabajando el año pasado a partir de estos problemas social y de intervención, el cómo veníamos trabajando por trayectos, pero a la vez desde la transversalidad de estos problemas, ¿no? Y bueno, y ahí planteamos actividades lúdicas, bueno, el juego como ese lugar de ensayo y de esa organización social que proponemos desde la colectividad. También en otro de los trayectos abordando más desde la gimnasia en general, para ese desarrollo físico integral. Y después el diálogo también con otras disciplinas y trabajando ahí ya como esto, como el acceso a la cultura, el derecho al acceso a la cultura, traemos el candombe en diálogo también con el grupo de mujeres que venimos trabajando en territorio, como esta construcción de identidad a la vez de ritmo y de pertenencia. Y en esta línea también traemos la educación ambiental como forma de problematizar estos espacios, estos territorios, esa relación humano-naturaleza. Bien, seguimos, tenemos ahí poco tiempo. Acá traemos como un ejemplo de uno de los trayectos que toma la guía didáctica de educación física con perspectiva de género, trayendo una de las actividades que son los superhéroes y las superheroínas de Mandubí. Y bueno, y acá un poco también mostrarles el contexto. Ahí, bueno, la Urizada está acá en el Polivalente, un aula que la empezamos a usar el año pasado, entonces también eso de la universidad está en territorio, inclusive inserta en este territorio que es Mandubí la Arenera, y bueno, abrir a este espacio de experiencia en aula abierta y traer como ese acercamiento a las prácticas que venimos proponiendo.
Y también en esto de cómo venimos trabajando a partir de los problemas identificados y también en esto como en el marco del EFI, el año pasado estuvimos trabajando en estos festivales Comunidades de Paz, que nos propusimos hacer 3 festivales en los 3 territorios que venimos trabajando, logramos realizar 2, pero fue una construcción colectiva con el territorio a partir de esta consigna que Comunidades de Paz que estuvimos trabajando y ahí incorporamos como temáticas como ferias desde la economía solidaria, bueno, planteamos juegos, músicas, todo como desde esa integración. Y tomamos esta frase como la paz no es el silencio y sí la posibilidad de expresarse, también como en este contexto de frontera, acá trabajamos, está como muy presente la frontera de la paz, entonces también para problematizar eso y también problematizar mundialmente, ¿no? Esto del contexto que venimos atravesando, entonces estuvimos como esto fomentando comunidades a través de la voz, el cuerpo y la presencia colectiva. Y ya llevando para este año, que estamos con la convocatoria abierta en este momento para estudiantes al EFI y estas metas de consolidar el EFI como esta referencia en la región sobre el debate público en esta desigualdad social, nos intentamos posicionar de estos 3 ejes, pilares, como el espacio público, como un derecho social, y ahí tenemos como una foto de una de las actividades de jugar en la placita, qué me gusta jugar en la placita, qué no me gusta, que tiren basura. Entonces, de empezar a trabajar desde ese lugar, espacio público como derecho, el pilar 2 el derecho irrenunciable al acceso a la cultura humana, y ahí también con este diálogo que venimos haciendo con el candombe, y el pilar 3 como el combate activo a estas opresiones sociales que también están presentes. Y bueno, y también esta foto que nos parece como muy representativo de lo que fue el festival y de esta fuerza de la acción en colectivo. Por ahí. Bárbaro. Muy bien, muchas gracias. Están aparte llegando los tiempos ahí justos, así que impecable, impecable. Y continuamos con el proyecto entonces de Mari Gómez, que pidió presentar ahora. ¿Se ve la Se ve algo raro, pero se ve. Para. Capaz que es tu idea empezar algo así. Hoja en Ahora, blanco. ahora Voy sí. a ponerle. Ahí va. Bueno, capaz que se me corta un poco porque estoy un poco con el internet medio bajo. Bueno, la idea era presentar un poco el proyecto de extensión y el espacio de formación integral que venimos desarrollando junto al equipo. El proyecto general se llama Derecho al Movimiento Niños, Niñas y Adolescentes. Este, es, ahí va. Bueno, dentro de este proyecto. Mari, perdón, no sé si al resto le pasa lo mismo, pero como que la presentación no está la diapositiva en toda la pantalla, sino que está uno, por eso se ven las notas. No sé si tenés la opción de pantalla completa o algo así. No Perdón. sé, no, aparte no tiene notas, entonces, porque, espera, denme un segundo. No sé por qué. A ver, ahí, ¿se ve la pantalla Ahora completa? sí. Sí, Sí. ahora sí. Está, perfecto. Bueno, el proyecto, como les dije, se llama Derecho en Movimiento, Educación Física para Niños, Niñas y Adolescentes en el Hospital Pereira Rosell. Esto fue un proyecto que comenzó como proyecto de extensión. Eh, este proyecto de extensión fue financiado por la CESIAM. Bueno, ya no es más CESIAM, pero fue un fondo ganado en proyectos para el desarrollo de la extensión y posteriormente fue financiado por los EFIs de ISEF. Este proyecto comenzó en el 2024 y bueno, hoy en día sigue en ejecución. Dentro de los servicios que están involucrados en este proyecto está el ISEF y está el Centro Hospitalario Pereira Rosell y bueno, ahí un poco el equipo docente que es Verónica Búa, Mauricio Castillo, Bruno Escajal, yo, Carlos Magallanes, Agustina Herrera, Analia Acuña, Jazmín Barros, Gastón Singia y Andrea Pino.
Dentro de este equipo, bueno, hay docentes del Departamento de Salud, de Deporte, y después está Gastón Singia, que es asesor de UNICEF, que nos dio bastante una mano en la parte de derechos. Y después está Andrea Pino, que es la coordinadora de las actividades del Pereira Rosell. Bueno, dentro de los objetivos que nosotros nos planteamos con este proyecto, primero fue promover la educación física intrahospitalaria de estos niños. Ahora los voy a poner un poco más en contexto de la población, este, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación física mientras estos niños están internados. Por otra parte, bueno, proporcionar un espacio que permita fortalecer, ¿no?, la sociabilidad y la interacción de estos niños que están en internación y por otra parte, generar, digamos, un primer espacio para vincular al ISEF con el Centro Hospitalero Pereira Rosell, que si bien han habido como algunas intervenciones, no directamente desde la educación física, digamos, ingresar la educación física al hospital. Bueno, por si alguno no sabe, el Centro Hospitalero Pereira Rosell es el centro de referencia en Uruguay en atención pediátrica y materno-infantil. Es el centro principal donde van la mayoría de niños, niñas y adolescentes y, bueno, y también sus madres. Y dentro de este proyecto los actores involucrados que estuvieron fueron niños, niñas y adolescentes pero que están, es medio feo cómo lo clasifican, pero tienen una categoría que se llaman vulnerabilidad psicosocial. Dentro de los actores también estuvo el equipo del Centro Hospitalario Pereira Rosell, que estuvieron los médicos, los técnicos que están dentro del hospital y las cuidadoras institucionales, porque un gran porcentaje de estos niños no están con sus familiares, sino que están con cuidadoras asignadas. Y bueno, desde el ISEF, los docentes que recién nombré y estudiantes avanzados de la licenciatura. Bueno, dentro de un poco lo que habían pedido de la presentación, del contexto social, estos niños están internados por medidas judiciales, son medidas no sanitarias la mayoría de las veces, situaciones de maltrato, abuso, consumo problemático, cuando hay desvinculación familiar, por ejemplo, cuando se activan los protocolos en primaria y secundaria porque se constata maltrato o abuso, los derivan al Centro Hospitalario Pereira Rosell y ahí dan ingreso. ¿Qué sucede con esto? Una vez que se le da ingreso a ese niño, entran a la esfera judicial y hasta que no haya una resolución judicial que diga dónde va a ir ese niño, si va a ir con un referente o si va a ir a una casa de INAU, quedan en internación. Estamos hablando de niños que a veces están 3, 4 meses internados en el hospital, sin ninguna causa médica, ¿no? La realidad es que están boyando en el hospital porque no tienen que estar en una cama. Entonces, es un problema. Este proyecto surge desde el Pereira, que nos contactaron a nosotros para ver, bueno, qué podíamos hacer con esta situación desde nuestra disciplina. Principalmente, y ahí voy con el problema de intervención, no había ninguna propuesta ni desde educación física ni desde el movimiento. ¿Sí? No habían propuestas, si bien hay como algunos talleres o hay algunos espacios con libros o actividades mínimas, se podría decir, si bien tienen el aula escolar, que tampoco es obligatoria, no tenían como estos espacios, por lo tanto ahí empezamos como a construir juntos qué podíamos hacer y qué intervención era adecuada, digamos, en este espacio, ¿no? No nos olvidemos que estamos dentro de un hospital y rigen algunas reglas biomédicas que son en algunos momentos un poco complejas para hacer este tipo de intervenciones. Estamos hablando de niños que están 4 meses sin tener ningún tipo de actividad, ¿no? Más que alguna guía escolar y no mucho más. Entonces, un poco las fases que tuvo este proyecto, primero fue, bueno, la construcción de este vínculo, ¿no? La articulación entre el ISEF, entre el Pereira, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, ¿no? El reconocer el territorio, qué necesidades tenían estos niños, niños, niñas y adolescentes. Y bueno, después pasamos a lo que es la creación del EFI y el proyecto en sí mismo de extensión. Y bueno, si bien lo puse como en fases, estuvo todo transversalizado porque comenzamos con las intervenciones, también preguntándoles a estos niños, niñas y adolescentes qué les gustaba, qué les interesaba hacer, para también construir como esta intervención junto a ellos, ¿no? No desde la educación física, decir, para mí estaría bueno esto,
sino, bueno, cuáles son los intereses de ellos, qué cosas les gustaban, qué les interesaba hacer, o sea, construir ese espacio y que sea propio de ellos también. Bien, en este marco creamos el EFI, ¿no? Que este EFI tenía un curso introductorio, porque fue un curso, digamos, interdisciplinario, porque desde el hospital nos contaron un poco el funcionamiento del hospital, las características de estos niños, niñas y adolescentes, qué cosas podían suceder en ese espacio. Entonces tuvimos un primer curso, después pasaron a la práctica y estuvo también transversalizada por la investigación, porque hicimos como la creación de un dispositivo para poder observar tanto desde la observación participante como la observación fuera de clases. Bien, dentro de esto hicimos 25 clases durante el 2025, que bueno, tuvimos 160 participaciones, o sea, hubo algunos niños que realmente semana a semana estuvieron dentro del programa. Estos niños iban de 4 a 15 años y trabajamos con niños de 12 departamentos. Eso es algo importante cuando hay una situación de maltrato, abuso, consumo, esté donde esté en Uruguay, va al Pereira a tener esta fase de internación previa a una resolución judicial. Bueno, ahí un poco cuando sistematizamos la experiencia, ¿no? Y vimos como la complejidad de este tipo de intervención. Hay una alta variabilidad de los participantes, ¿no? Ingresos, salidas, egresos, no es una actividad, es una actividad voluntaria, entonces el planificar una clase de educación física a veces fue todo un desafío para nosotros como esa planificación. A veces planificábamos como 5 opciones diferentes, porque a veces uno decía no me gusta y los otros 8 decían, bueno, capaz que a mí tampoco, y ahí teníamos como que ir resolviendo, y como era una intervención para ellos también, bueno, eso fueron como algunas cosas de la planificación abierta, que a veces estamos como acostumbrados a algo un poco más cerrado desde la educación física. Y el proceso de producción de conocimiento también fue algo que estuvo bueno, porque los estudiantes que participaron en el EFI partieron de una observación abierta y se hizo un dispositivo de observación específico para este espacio, ¿no? Para ver las cosas que sucedían, cuáles eran las dinámicas de participación de estos niños, niñas y adolescentes, cuáles eran sus intereses y, bueno, el uso de este espacio. Y creo que por ahí estoy, no me quise extender mucho más porque eran 10 minutos. Así que ahí por las dudas, preguntas. Perfecto, Gracias. perfecto. Cuando yo empiezo a estar apretado para tener que avisarles algo, ustedes van cerrando, así que está Más cuadrando. o menos. Está, Hay mucho más para contar, pero bueno, por lo menos una está bien, síntesis. pero bien, bien. Quedó una imagen del proyecto. Em, de la virtualidad creo que quedaba alguno que podría continuar, o esto que proponía yo de alguno de ir pasando para esto de la presencialidad. Me acuerdo que estaba el de la chapita, este, Sí, si les parece, hacemos eso. Bien, acá todo el si mundo les me dice que parece sí, bien, así que compartimos. adelante, Martín. Bueno, bien. Si pueden ver ahí la pantalla. Bueno, Sí, ahí sí. para quienes, ay, que no veo la pantalla ahora, disculpen. Ahora sí. Eh, para quienes han estado en otras instancias anteriores desde hace unos años en esto de la extensión, seguramente ya tengan algún conocimiento de la propuesta que estamos llevando a cabo nosotros en Paysandú. Bueno, la idea es compartir un poquito, más que nada, eh, sabiendo que el tiempo es cortito, sobre todo compartir las últimas experiencias que hemos realizado y demás, ¿no? Bueno, eh, ¿pueden ver ahí cuando cambiamos? Sí. Sí, sí.
Bien. Bueno, la propuesta de Escuela Deportiva La Chapita se viene realizando desde el año 2020, ininterrumpidamente, con las particularidades del caso, teniendo en cuenta que atravesamos 2 años de pandemia y demás. Básicamente tiene que ver con prácticas en un entorno socialmente desfavorable, en el cual concurren estudiantes de educación física durante los primeros años, los primeros 2 años, a realizar prácticas a cambio de créditos. Después, más adelante, se incluyeron estudiantes de otras carreras de aquí del CENUR Litoral Norte, como la Tecnicatura en Bienes Culturales, e integramos también a estudiantes del Instituto de Formación Docente. Más acá en el tiempo también se integraron estudiantes de Psicología, y a partir del año pasado y este año ya están totalmente integrados estudiantes de Psicología que realizan sus prácticas en conjunto, dentro de la misma propuesta, en conjunto con estudiantes de Educación Física. Han pasado ya más de 30 estudiantes por este proyecto. Para, por ahí, primero que nada, dar un pantallazo a lo que es la realidad de este espacio. El Parque La Chapita es un parque nuevo, relativamente nuevo, construido en el año 2019, en un espacio en el cual se asentaban, era un asentamiento en condiciones muy desfavorables, de todo tipo. Vivían 171 familias en la máxima precariedad, sumadas a problemáticas ambientales como descarga de barométricas, contaminación por cromo, a partir de la descarga también de residuos de las fábricas de acá. Y sumado a eso, los desbordes del río Uruguay y del arroyo Sacra, cercanos ahí, que confluyen ahí, que en muchos casos desplazaban a las personas. A partir de eso se hizo un realojo en el cual la mayor parte del viejo barrio La Chapita, el viejo asentamiento de Chapita, fue realojado en otros espacios de la ciudad, quedando una pequeña parte de ese barrio pegadito al parque. Entonces nosotros, donde estamos trabajando ahí con las personas que trabajamos, es decir, básicamente niños y niñas y adolescentes de la zona, está integrado por niños que quedaron de la zona de La Chapita, y también de barrios como el Barrio Sur, Barrio Nueva York y Barrio Tatuces, que son los que están ahí colindantes al parque. Bueno, la forma que adoptamos es la de un EFI. Tuvimos por ahí en un primer momento digamos, la base, ¿verdad?, de lo que era el EFI de Malvin Norte, el cual nos sirvió muchísimo. No quiere decir que hayamos hecho una réplica, pero sí nos sirvió como base para establecer algunos objetivos y demás, y nos ayudó bastante porque desconocíamos totalmente lo que era el trabajo en extensión en esa época. Y bueno, a partir de eso también fuimos dándole, obviamente, una impronta local a partir de las problemáticas particulares de esta zona, ¿no? Y obviamente es un dispositivo que tiene una impronta, obviamente, de extensión crítica, a partir de esto del diálogo de saberes, de la democratización de los mismos, ¿verdad? Tratando de lograr una transformación o aportar a una transformación, utilizando el deporte como un medio para esto, ¿verdad? Por ahí lo que estuvimos haciendo es no una enseñanza del deporte, que esa era quizá la idea al comienzo del proyecto, en aquellos años. Dicen, bueno, vamos a seguir enseñarle deportes a gurises que por ahí no tienen acceso a esa práctica. Incluso lo pensamos como, bueno, como derecho, ¿verdad? Y a partir de ciertas experiencias, de cierta formación que hemos recibido, a partir de la articulación con la unidad de extensión de acá del CENUR, que nos fue un apoyo realmente fundamental para nosotros, fuimos variando en lo que es la mirada de ese proyecto, y ya no pensar en el deporte como fin, sino un deporte como un medio que nos posibilitara llegar a reflexiones, a discusiones, a instancias que por ahí aporten a
generar otro tipo de actitudes en la gurizada. Y bueno, eso ha sido básicamente la idea, ¿no? A partir de esta idea también eso de la reflexión y demás tiene que ver con esto del deporte, con esa dimensión de arena pública del deporte, el cual estas prácticas que hemos realizado nos han ayudado a generar por ahí una serie de reflexiones acerca de lo que pasa, ¿no? De las cosas que pasan, relativo a temáticas como, bueno, la inclusión, la exclusión, la violencia, la comunicación, las formas en las cuales se comunicaban y se comunican los gurises. Bueno, entonces esa ha sido básicamente la idea en estos últimos, podríamos decir, 3 años, que tiene que ver con esto, ¿no? Con definitivamente el deporte como un medio para generar procesos de reflexión. Entonces, ya no lo pensamos tanto como el deporte como derecho, sino pensar esto de, bueno, el derecho de los gurises a formarse, a dialogar, a reflexionar, a cuestionarse las cosas. Creemos que ese es el derecho fundamental que tratamos de aportar en ese sentido, ¿no? Bueno, acá María Emilia les va a comentar un poquito acerca de, bueno, las últimas experiencias que hemos realizado en este caso. Bien, a partir del año 2020, que empezamos el trabajo ahí en territorio, fuimos buscando diferentes dinámicas para llevar adelante un poco esto que venía hablando Martín, ¿no? Cómo reflexionar en cuanto a diferentes situaciones que veníamos viviendo en las intervenciones allí. A partir del 2024 empezamos a centrar el trabajo en territorio dentro de lo que son los deportes alternativos, ¿sí? como propuestas diferentes a las que conocían los chiquilines, donde se daba que era algo completamente novedoso, nuevo para ellos, ya que los deportes convencionales no solo que eran conocidos, sino que también practicados en las instituciones educativas a las que asisten ellos. A partir de estas prácticas, empezamos con ese trabajo de reflexión, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con género, igualdad de condiciones, y el tema del respeto de las reglas, lo autoarbitrado y demás. Y es a partir de esas dinámicas que venimos trabajando desde allí. En las imágenes pueden ver algunas de las prácticas, los elementos con los que se trabajan también son súper novedosos y eso hace que los chiquilines se sientan más llamados a participar. Y bueno, y desde el año pasado, como decía Martín, con el ingreso de la gente de psicología, ¿sí? La parte de la práctica de psicología del deporte, venimos afianzando mucho más esos conceptos que queríamos abordar. Los chicos en esas imágenes, en algunos de esos dibujos que ven ahí, han podido como que resignificar sus prácticas deportivas, ¿sí? Jugar por ahí sin tanto ese contacto físico, esa manera de dialogar que tenían a partir de estas dinámicas. Y bueno, ahí en esa última foto, que es del año pasado, con estudiantes de la licenciatura en psicología y con estudiantes de la licenciatura en educación física, más los niños, ¿sí? Cerrando una de las propuestas con ese tipo de dinámicas de charlas y reflexión y demás. Por ahí comentar que el trabajo que se realiza, este trabajo interdisciplinario, no implica, obviamente, que, no sé, trabajen o hagan una parte los gurises de educación física y después pasan, o antes o después, estudiantes de psicología a hacer su parte. No, es un trabajo en simultáneo, es decir, estudiantes de ISEF que plantean dinámicas para trabajar algunas cuestiones, actitudes y demás, y a su vez también estudiantes de psicología vestidas de deportiva y encarando partes de una propuesta de deporte alternativo. Y eso es lo que nos ha gustado mucho de por ahí salirnos de la disciplina y entender que es un trabajo en conjunto y que implica por ahí integrar cosas que vienen de otro lado. Entonces, por ese lado también ha generado creemos, una gran satisfacción para nosotros como formadores, ¿no? Y bueno, por ahí es lo que les queríamos comentar respecto del trabajo que estamos haciendo en
en el EFI La Chapita. Y destacar también, como último, que este programa se enmarca, este proyecto se enmarca dentro de lo que es el programa integral del litoral, ¿sí? El PIL, que es un programa en conjunto entre todas las sedes de acá del CENU Litoral Norte, que se empezó a desarrollar el año pasado, y es uno de los nodos territoriales de Paysandú. Aprovechar también acá que está Fernanda Américo, que es una de las compañeras de la Unidad Regional de Extensión, que junto sobre todo con Georgina Tevene han sido, que Martín mencionó la UREX, pero no hizo mención a ellas, que han sido de gran apoyo para llevar adelante este EFI desde ahí. Bárbaro, muchas gracias, Martín, Emilia, por compartir el trabajo que vienen realizando. Bueno, ahora sí hacemos el salto de la pantalla, en nuestro caso a la presencialidad. Digo esto para continuar. Ya logramos una gran cantidad de presentaciones, y bueno, yo diría que todavía nos queda tiempo para alguna más. De los que están acá, ¿algún grupo? ¿Se mueve memorias? Bien. Está, que capaz que Gonzalo va descargando y presentando y ustedes van. Dale, bueno, buenas tardes a todos los compañeros que están por allá, por las sedes del resto del país. Bueno, el proyecto Memoria Lúdica en sí viene de un espacio anterior, de un proyecto anterior que era un EFI, un espacio de formación integral, transformado luego a y vinculado a la financiación también de un proyecto más ambicioso de 3 años de duración, que es de trayectorias integrales. O sea que, bueno, tuvimos estos 5 o 6 años entre el 2020 de instalación y un poco escuchando los procesos bien diversos que tienen los compañeros. Bueno, para nosotros fue, por un lado, la primera vez que desarrollábamos un proyecto vinculado al territorio, a la extensión, digamos, a lo que podría ser la extensión, desde el Grupo de Educación, Sociedad y Tiempo Libre, impulsándolo desde ahí, pero obviamente ya con antecedentes de trabajo con otros compañeros del archivo de la Universidad de la República, más que nada, y después en la convocatoria a otros actores, algunos institucionales como el Museo Nacional de Antropología, que fue un poco la referencia para que el proyecto se anclara en el territorio, en el barrio Paso de las Duranas. Bueno, el proyecto tuvo la intención, digamos, en un proceso de maduración que también venía desarrollando el grupo vinculado a esto de pensar el juego, los juguetes y la memoria, un poco afectados o fuertemente afectados por las perspectivas teóricas del grupo, vinculados sobre todo a lecturas de Walter Benjamin, Adorno, que comienza un proyecto que, como decía, era un EFI, donde había también por requerimiento institucional un anclaje fuerte digamos, en la enseñanza y en el trabajo territorial, que implicó a partir de los EFIs el desarrollo de programas, digamos, de todo un mecanismo administrativo que también lo asocio porque quiero comentar algo sobre esto, que hace a la existencia de estos espacios. Y bueno, en el marco de esta modalidad de trayectorias integrales, notamos también como grupo esta idea de que había como una ampliación, que ya no era claramente, o sea, el vínculo no estaba centrado en la enseñanza y el territorio, sino que, bueno, tenía otras implicancias. Bueno, en ese sentido, este proyecto estuvo asociado a la Facultad de Artes, al Archivo de la Universidad de la República y al Museo de Antropología, además de instituciones como fueron la Escuela 42, las cooperativas de vivienda de Los Lobitos y luego también COVID-9, y algunos otros actores barriales particulares. Y bueno, intenta un poco esto que dice por acá, que es trabajar sobre
el vínculo entre estos tres conceptos, va bien, gracias, entre estos tres conceptos y pensar diversos dispositivos de trabajo en territorio para pensar objetos y problemas concretos en vínculo con las instituciones, o sea, en diálogo con las instituciones. Esa fue una de las principales preocupaciones que si bien nosotros traíamos un bagaje de lecturas, de trabajos diversos en cada servicio y en cada grupo de investigación implicado, trabajar con la comunidad y trabajar en la interdisciplina, que es algo bastante complejo y que incluso en estos 5 años de trabajo todavía venimos pensando en que estamos como en los inicios de la interdisciplinar, en las afectaciones, en las perspectivas sobre los objetos. Capaz que pase un poquito de la palabra a algún otro compañero que quiera. Bueno, no, sí, perfecto. No, lo que quizás allí también fue interesante fue pensar una de las dimensiones del proyecto como tenía que ver con la memoria y de cómo construir y pensar ese concepto y sobre todo cómo construirlo en torno a los vecinos y las vecinas, niños, niñas con los que trabajábamos y pensar allí algo que nos sigue interpelando tanto desde las producciones de conocimiento en el ámbito de la academia como en el diálogo con los vecinos y vecinas de otros saberes, es decir, bueno, ¿qué implica eso de la memoria lúdica, ¿no? Y bueno, particularmente allí trabajamos para pensar esto en términos generales con dos líneas, una de poder hacer ejercicios vinculados a lo narrativo, y ahí, como decía Karen, hay una fuerte afectación benjaminiana, es decir, cómo podemos atravesar todas esas vivencias que todos y todas en alguna medida tuvimos, pero no de la misma manera, y allí creo que es parte de la potencia del proyecto, es decir, bueno, en las vivencias que nosotras tuvimos vinculadas al juego, pasaron muchísimas cosas que no son para todos y todas por igual. Y bueno, ¿y cómo podemos hacer un ejercicio de rememorar en torno a eso y poder poner en palabras, colectivizar parte de eso y bueno, y en torno allí construir. Ah, ¿se escucha abajo? Ay, perdón. Bueno, perfecto. Ahora sí, se escucha un poco mejor. Perfecto. Entonces, bueno, nada, para allí creo que un ejercicio fuerte que hizo el proyecto de construcción colectiva fue, bueno, pensar con los vecinos, vecinas, niños, niñas, que muchas veces, bueno, son considerados como, bueno, sus enunciados, lo que ellos dicen, las formas de haber atravesado esas vivencias, no suelen ser, a no ser actividades puntuales, resguardadas del olvido, conservadas y puertas a circulación con otros y con otras. Y bueno, por allí aparecía como esta cuestión importante de poder, bueno, no solo construir esa narrativa, sacar de la vivencia a la reflexión colectiva y hacer de eso lo que Benjamin habla un poco más en la línea de una experiencia, y a su vez resguardarlo del olvido y conservarlo, ¿no? Allí toda la tarea de conservación y también no solo conservación, sino algo de lo que posibilitaría en alguna medida el proyecto, que tiene que ver con la reactivación de eso, es decir, bueno, cómo esos registros pueden servir para seguir pensando las vivencias que podemos haber tenido colectivamente y en el Uruguay y en otros contextos, obviamente vinculados a las prácticas lúdicas, que tuvieron un contexto que hoy las podemos pensar de diferentes maneras y que obviamente nos ayudan a proyectar qué queremos hacer con las prácticas lúdicas, el tiempo libre y el ocio en la actualidad y a futuro, evidentemente. No sé si... Bueno, buenas a todos. Nada, están pasando imágenes que tienen que ver sobre todo con los dos ejes de trabajo de esta última edición de este proceso. Como decía Karen, tiene
no vemos que haya empezado necesariamente con trayectorias integrales, sino que tiene antecedentes en el EFI, actividades en el medio anteriores, incluso con el AU, el Archivo General de la Universidad. Pero particularmente en trayectorias integrales nos enfocamos en el trabajo en torno a el vínculo con dos instituciones, con la Escuela Bolivia, que eran las imágenes que estaban pasando antes, que habían talleres, bueno, bueno, esto que tiene que ver con comentamos un poquito el trabajo con la escuela, estuvo muy fuertemente vinculado con el trabajo en archivo también, y las pretensiones de la escuela de construir una especie de museo, por un lado, a partir de hallar objetos en desuso y entonces ponerlos un poco en resignificación para las generaciones de niños que están hoy en la escuela. Objetos, por ejemplo, bueno, se encontraron estas diapositivas que habían sido dibujadas por niños ahí va, no veo bien. Está. Y entonces hacer ese ejercicio de recuperar ese soporte, lo que implicaba la diapositiva, y también dibujar y hacer las propias diapositivas. O sea, como una de las actividades que se llevaron adelante, entre otras tantas, que tienen que ver con el barrio, con la memoria, con los dispositivos de memoria, también con el trabajo de la fotografía. Se hizo un trabajo ahí de mediación con los objetos, de que los niños fotografiaran los objetos, y se elaboró, se empleó, se puso en funcionamiento una plataforma que se llama UMECA, que es una plataforma virtual digital que permite subir archivos y hacer una especie de repositorio con archivos de la escuela. Eso obviamente tiene que ver mucho con el trabajo vinculado con el archivo. Bueno, entre otras tantas actividades que tuvieron que ver con esto, con los juegos, el tiempo, estuvo ahí también la lectura de unas actividades vinculadas con Momo, la obra de Michael Ende, con los niños de sexto año y las maestras. Dos procesos que atraviesan un poco estos ejes entre memoria, tiempo, juegos, soportes de la memoria y bueno, por ahí. Y el otro eje tiene que ver con las actividades vinculadas con la cooperativa COVID-9, y ahí pasó Gastón. Un minuto. Sí. Ahí va, déjate eso. Que dentro de las actividades que tuvimos con la cooperativa de viviendas, estuvimos trabajando con un taller que de hecho se llamaba Taller de Memoria Lúdica, por uno de los compañeros que participaba del proyecto y que también trabajaba en la cooperativa como profesor de educación física. Ya se había generado ese colectivo pensando una suerte de memoria lúdica, y ahí, bueno, fue como estuvimos trabajando, más concretamente con Camilo también, es que nos incorporamos ahí mismo y empezamos a hacer todo esto de que, bueno, Camilo contaba del trabajo de rememorar con gente, jubilados, jubiladas, toda una línea para pensar estas formas y cómo ir desarrollando esos recuerdos que iban emergiendo, ¿no? A partir de distintos dispositivos. Pero no, déjamela, porque me encanta esa. Y dentro de ese trabajo, uno de los elementos que más salió fue el tema de las cometas, como un aspecto que nos atravesó todo el 2024, que nos implicó trabajar en lo que sería un taller de remontada de cometas, justamente, construir narraciones con ellos y ellas, y eso después se generó un material que además también se publicó en la publicación de la TIR más extensión de la Universidad Nacional del Litoral. Eso era una de las cosas que quería decir. Y durante el 2025 se trabajó todavía más profundamente con esto de las cometas, y particularmente con Facultad de Artes, que ya veníamos trabajando, pero con una cátedra específica. Hicimos ese mural con los vecinos, vecinas y niños, niñas que habían en la cooperativa, que si lo ven de izquierda a derecha, son los pasos para hacer y remontar una cometa. Que fue todo decisión colectiva, ¿no? O sea, ahí salió todo ese trabajo. Bueno, Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. De- Bien, dejaron con ganas de conocer más y cómo es el chivo de que hay una página, porque crearon la web, ¿no? ¿Es una web? Y a la última diapo, para seguir conociendo. Bueno, mientras yo le voy pasando la palabra a un EFI más.
Inés se quedó. Cami, No. Cami y Gonza, ¿se puede ver o apuntar la cámara de quien habla? A quien vaya a hablar, no sé, porque el último que habló no. Hola, ¿se escucha ahora? La cámara supuestamente apunta directamente hacia el micrófono, entonces debería estar yo ahí. Ahí, y te hace zoom, te hace acercamientos, todo, divino. Pila. Che, Gonza, te mandé ahí al mail. Son unas fotos nomás, así que cero problemas. La idea en realidad es poder presentar de ahora hacia atrás algunas cosas, que fue también la posibilidad que nos brindó el proyecto de trayectorias integrales para poder pensar la articulación con algunos actores del plano deportivo que veníamos trabajando en el grupo de estudios sociales y culturales sobre deporte. Que bueno, lo interesante un poco de quizás este cuentito preparado para hoy es que retomar los objetivos de trayectorias integrales como una de las primeras cuestiones para poder dar cuenta de un proceso que viene haciendo el grupo de estudios vinculado al trabajo del deporte en diferentes expresiones y en diferentes territorios. Y, en segundo lugar, la posibilidad de dar cuenta del problema central y cómo en realidad se fue transformando, o cuál era el problema inicial y cómo se fue transformando para hoy, desde trayectorias integrales, integrar, valga la redundancia, diferentes procesos que el grupo tiene en su accionando en territorio. Los antecedentes que ven en esa primera diapo de formación de deportistas y picaditos etnográficos son los dos más cercanos. Anterior a ellos estuvo un intento que estamos viendo con el proyecto si lo retomamos o no, que tiene que ver con habilitar o rehabilitar el único itinerario de formación integral que hay en la universidad, que es Deporte y Sociedad, reconocido como tal desde CESEAM en ISEF. Eso para nosotros fue un desafío en su momento y hoy está siendo como un proceso de ver qué hacemos con eso, porque creemos que quedó en el nombre, quedó divino, quedó en un proceso súper interesante de llegar a definir itinerarios, trayectorias estudiantiles de diferentes servicios en el marco de una idea de trabajar la problemática del deporte y la sociedad, o las problemáticas que dentro de la temática deporte y sociedad se emergían. Pero también es real que el tiempo de cada uno de los servicios universitarios y la vida académica de cada una de las personas que están en los procesos, después en realidad termina llevando a que cada uno tiene su proceso individual y estamos como en un paraguas que nunca termina de funcionar tan claramente. Entonces, hoy está puesto en revisión a partir del proyecto de trayectorias integrales. El proyecto de trayectorias integrales tiene un anclaje particular con una organización social, que es Uruguay Celeste Deporte y Diversidad, que en el momento de elaboración del proyecto dispuso su tema central de diversidad sexual y perspectiva de género aplicada al deporte, para ponerlo también en discusión específica de qué implicaría pensar el deporte desde una perspectiva de la diversidad. Y eso para nosotros fue como súper interesante porque también nos permite pensar la diversidad de territorio, la diversidad de problemáticas emergentes en el deporte, la diversidad en términos de género y generaciones, la posibilidad de pensar problemas del deporte que están puestos ahí arriba de la mesa. ¿Y por qué empezar por ahí? Pasá la foto si querés, Gonza, mientras. ¿Por qué empezar por ahí? Porque el problema que nos propusimos fue problematizar algo que es aproblematizado, que es el deporte, ¿no? O sea, la intención del proyecto es volver problemático algo que se presenta como natural, neutral, ahistórico, ateórico, medio para, herramienta de, pero nunca es pensado desde las posibilidades en términos, uno, de práctica cultural y otro, en términos específicos de un problema concreto que tiene esta sociedad. Podemos ver, por ejemplo, en el fútbol infantil que decimos que el fútbol es el medio para llegar a... ¿Medio de qué? Bueno, ¿cuál es el problema que está puesto en el fútbol infantil? ¿Cuáles son las violencias que aparecen dentro de esa dinámica?
¿Cuáles son las estructuras que sostienen al deporte? Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es poner al deporte como objeto, al deporte como problema, y no dejar al deporte como una herramienta para solucionar otros problemas más importantes, pareciera ser, sino que veamos los problemas que se configuran cuando el deporte está en juego. Como segundo punto, y eso en particular es importante decirlo, estamos trabajando en diálogo directo con un proyecto de núcleo interdisciplinario del espacio interdisciplinario de la universidad, deporte y violencias en términos concretos, pero la intención de poder estar trabajando conjuntamente en esto es que el grupo de estudio sea el espacio donde se articula tanto la participación de diferentes servicios, ¿sí?, a partir de las herramientas que para nosotros son los proyectos financiables o financiados, ¿sí? Entonces tenemos para el periodo 25-27 financiado trayectorias integrales, y tenemos para el periodo 25-26 y medio núcleo interdisciplinario de violencias, en el cual los diferentes actores ahí estamos trabajando con gente de Facultad de Ciencias Sociales, estamos trabajando con gente de Facultad de Psicología, de Humanidades, de Economía, y básicamente lo que nos sirve para ordenar un poco esto es que la preocupación esté dada sobre una temática y los proyectos sean las herramientas para poder seguir abordándolas en clave de integralidad. Una de las ventajas que creo que el grupo reconoce en su funcionar es que por lo general tenemos 1 o 2 proyectos estructurantes a lo largo del tiempo, o sea, no hemos estado sin financiación estable más de 6 meses, o sea, siempre intentamos presentarnos como proyectos que en realidad integren el colectivo, porque entendemos que la base está justamente en el funcionamiento que ya tiene el grupo en términos de interdisciplinariedad e integralidad de las funciones. Cada proyecto de investigación refiere a los de extensión y enseñanza, cada proyecto de enseñanza refiere a los de investigación y extensión, y cada proyecto de enseñanza refiere a investigación y extensión. Entonces, nos garantizamos que las funciones no las ponga el llamado quien pone la plata, ni la central que pone la plata, sino que en realidad la integralidad la ponemos desde el grupo. Y eso es algo que me parecía importante decirlo porque tiene que ver con un proceso de 10 años de funcionamiento del grupo, en el cual esto de pensar hoy los objetivos de trayectorias integrales, que es entre varios ordenar el diálogo entre actores sociales y actores universitarios, lo logramos hacer justamente a partir de la posibilidad que el trabajo de diferentes procesos de los integrantes del grupo están en funcionamiento y los llamados son accesorios para que en realidad podamos acceder a seguir trabajando juntos, básicamente. Si querés, ahí te paso a la posta, así ya acortamos en tiempos, pero dentro del EFI, que estaba en la diapo 1, formación de deportistas, el objeto central es intentar ir a diferentes expresiones deportivas, comunitarias, federadas, educativas, en las plazas de deporte, etcétera, en grupos particulares, ir a cuestionarnos cuando decimos formación deportiva, ¿qué estamos diciendo? ¿No? ¿Qué implica la formación deportiva? Y como nosotros entendemos que el deporte tiene un montón de problemas intrínsecos, la formación deportiva debería abordarlos. Por lo general, se parcializan y el deporte pasa a ser la herramienta y nunca problematiza cómo trabaja en una práctica en concreto la violencia, cómo trabaja en una práctica en concreto la discriminación, cómo trabaja en una práctica en concreto la exclusión. Bueno, la intención, ahí hay una imagen que además es bastante impactante porque en realidad el eje de San Antonio, que es esa foto, en Canelón estamos trabajando con fútbol infantil, es trabajar género y generaciones. Cómo en realidad en el fútbol infantil, por ejemplo, se puede trabajar contenidos técnicos del fútbol infantil desde una perspectiva integrando en las prácticas en concreto la participación de adultos, hermanos, hermanas, primos, abuelos. Hubo un taller también vinculado con abuelos al fútbol, estuvo buenísimo. Y bueno, ese es uno de los ejemplos. En el otro está Gonzalo participando, vinculado a la formación en básquetbol, Andrea en handball. Y la idea es eso, es como poder dar cuenta de diferentes prácticas deportivas, en diferentes expresiones deportivas, con cada una de sus particularidades, volviendo el espacio deportivo un espacio político, histórico, teórico y problemático.
El otro proyecto en realidad es Picaditos Etnográficos, que como está la compa, se lo paso y ya. Te mandé una, o sea, como un PDF. Igual si quieren voy contando. Picaditos Etnográficos es un EFI sobre fútbol y sobre género que nace en 2019, ya lleva varias ediciones. Como dijo Oliver, está enmarcado en el grupo de estudios sociales y culturales sobre el deporte. Bueno, ya supongo que hablaron un poco antes de que yo llegara de los proyectos de extensión y del EFI y demás. Prácticamente lo que buscamos con Picaditos es bueno, integrar las funciones, la interdisciplinariedad, el diálogo de saberes y sobre todo pensar el territorio deportivo como un terreno que sea de disputas. Y ahí particularmente ir al fútbol, y sobre todo el fútbol practicado por mujeres, eh, como un territorio eso, de disputas sociales. Bueno, les decía que surgió en 2019 y un poco la intención en ese momento fue a raíz de que, bueno, había como un crecimiento bastante exponencial del fútbol practicado por mujeres, perdón, de mujeres que empezaban como a practicar este deporte. Entonces, también las compañeras que iniciaron el proyecto en su momento y un poco lo seguimos sosteniendo, vemos que hay una escasa producción de conocimiento a nivel local y a nivel regional sobre el fútbol en sí practicado por mujeres. Bueno, ahí también un poco reflexionamos sobre bueno, el fútbol como espacio reservado por y para varones, que es un espacio masculinizador y masculinizante. eh, Pensar sobre las narrativas, las historias y los acontecimientos que muchas veces son narrados y creados por los varones o muchas veces no existen. Y también preguntarnos sobre si hay una identidad del fútbol practicado por mujeres. Entonces, avanza si quieres, Gonza, los objetivos del EFI de Picaditos son dos. El primero, reflexionar sobre las formas en que las mujeres juegan al fútbol en nuestro país, desde la configuración de las técnicas, los roles, las formas en que se construye performativamente un ser jugadora. Y por otro lado, construir nuevos relatos sobre el fútbol practicado por mujeres que sean alternativos a las narrativas más mediáticas en la producción histórica actual. Y ahí un poco contarles de qué van los picaditos. Si quieres, avanza una, Gonza. Un picadito, se los voy a contar, ustedes si quieren lean, se los voy a contar básicamente qué es lo que hacemos. Tenemos, primeramente igual en el espacio del EFI tenemos una instancia, sobre todo en la primera mitad del semestre, del primer semestre, en el que bueno, hacemos más como una formación, es abierto a los estudiantes. Hemos tenido distintos enfoques. En algunos años ha sido solo con estudiantes de ISEF, en otros años ha sido abierto también a estudiantes de otros servicios. Este año estamos re contentos porque tenemos como 20 inscriptos, todos de ISEF, entonces estamos como con ansias de empezar. Entonces la primera parte es más como formativa, más de, bueno, de género, de deporte, más desde un enfoque de los estudios sociales y culturales. Y después, más en la segunda parte del año, en el segundo semestre, nos ponemos a generar y a planificar estos espacios que son los picaditos. Entonces los picaditos en general siempre trabajamos junto con algunas instituciones. En general ha sido más con fútbol femenino, pero también hemos tenido años en los que trabajamos también con Uruguay Celeste y Deporte y Diversidad, sobre todo en las últimas ediciones. Entonces ahí además de problematizar el fútbol femenino, también problematizamos sobre disidencias en el deporte, en el fútbol particularmente. Y bueno, más concretamente el picadito es un espacio, es un encuentro con los jugadores y las jugadoras, les jugadores que estén en el espacio. Junto con los estudiantes lo planificamos y hacemos una instancia más de taller y hay intervenciones que nos permitan problematizar sobre alguna temática que haya surgido, algo que queramos como enfocarnos. Y después también terminamos siempre jugando a este picadito, ¿no? Y la idea de este picadito y de estas instancias es que nosotros también pongamos el cuerpo para ver, bueno, eso, qué sucede en la cancha, qué sucede en el territorio, cómo nos sentimos, qué sucede en las personas que lo practican y demás.
Y entonces, bueno, en estos picaditos y en todo el curso, digamos, tomamos algunas herramientas de la etnografía para hacer un cuaderno de campo. Entonces, cuando vamos a los picaditos, hay una instancia de observación, por eso dice observación participante y también participación observante, en la que en este diario vamos anotando, bueno, desde que llegamos, desde que nos estamos, incluso antes de llegar, desde que nos acercamos, nos preparamos, cómo nos vamos sintiendo para este encuentro de los picaditos, qué sucede ahí, qué vemos que sucede, qué sentimos también. Y bueno, ahí un poco construir los relatos desde la vivencia de cada uno de los que participa. Pues que avanzo un poquito más. Ay, ahí va. Bueno, en estos 6 años, ahora vamos ya por el séptimo, hemos generado vínculos con organizaciones sociales, deportivas y académicas, vínculos con proyectos e investigadores de la región, producción de relatos, cuentos y poemas, artículos y ensayos. Va a salir un libro también de picaditos, creemos que para este año. Eh, ¿Te ríes porque hace? Sí. Formación de estudiantes que disputan en los equipos y en espacios sociales y políticos los sentidos del fútbol. Participación en jornadas académicas y socioculturales y en espacios de difusión. Proceso de transformación de las discusiones y problematizaciones en vínculo con el contexto social nacional y regional. Pasa si quieres, no sé qué hay. Bueno, y ahí hay un, ya no me acuerdo, hay un relato, un ejemplo que si quieren lo pueden leer, es un fragmento de un cuaderno de campo, de un diario de campo, perdón, de algún estudiante, que es igual es del 2019, que fue de un picadito que se hizo en el Instituto Nacional de Reclusión, bueno, en la cárcel. Em, Eso fue en 2019. En la edición pasada también fuimos ahí con las chiquilinas. Entonces, bueno, como bastante variedad, digamos, en las instituciones con las que nos hemos ido vinculando, eso está bueno, ha generado cosas bastante diversas. Y bueno, por ahí, no sé si tienen dudas de algo. Un detalle no menor, y cierro con esto, es que dentro de los diferentes espacios en los que estamos trabajando, quiero resaltar también el espacio de básquetbol de Yale en el deporte federado directamente, porque en realidad una de las cosas que por lo general pasa con los CEFIS y la universidad es que tenemos acceso hasta que llegamos al mundo del deporte federado. Cuando llegamos ahí hay como ciertas rupturas propias de dos mundos totalmente diversos y divergentes y conflictivos a la interna y entre sí, y donde el problema para los actores del deporte federado por lo general es que venimos a destrozar lo que hay y desde la mirada que se va construyendo, entiendo que estar en esos espacios tiene que ver directamente con ir produciendo cambios en estructuras totalmente aferradas a una forma particular de pensar el deporte y que la estemos pensando de nuevo, no como una cuestión en donde las diferentes expresiones son la salida más fácil, habla también del trabajo que se viene haciendo, lo decía recién respecto a picaditos. Creo que el mundo del deporte federado por lo general es como intocable respecto a cómo funciona la universidad y que se estén haciendo trabajos donde la propuesta sea que el problema es el deporte, en el deporte federado no es menor. Y en Yale se vienen dando algunas cosas bien interesantes, además de procesos particulares en otros marcos. Pero el fútbol y el básquetbol han sido espacios de deporte federado que nos abrieron las puertas y que las estamos utilizando para dialogar y construir y no para romper todo, como se suele decir, desde diferentes miradas del deporte a los estudios sociales y culturales. Bueno, bien, bien. Son la. Bueno, son las 5 menos 5 y bueno, la actividad se había planteado para cerrar a las 5. No sé si quedó alguna propuesta ahí como con bien, bien. Ok. No, por eso mismo que está, era como un riesgo que tenía el conversatorio, o sea, y tuvo que ver con esto que planteaba al principio
bueno, había muchos proyectos para compartir, nosotros sabíamos de algunos, faltaban confirmaciones, bueno, al final vinieron como una cantidad, lo cual en algún punto es como una buena noticia y creo que a nosotros nos deja más como algo decir, bueno, hoy nos dio de repente sí para el muestreo, para intercambio, para sobre todo conocer y sí, creo que nos va a dejar como pensando en algo ahí a posterior con esto que va a quedar más como de ganas para intercambiar, no sé, para discutir, para problematizar varias cuestiones. Pero en esto del horario y respetar, porque seguramente a las 5 capaz que esta gente se tiene que ir, le quiero dar a Cami, que también había dicho que iba a presentar. Y eso, Cami sería el último proyecto que comparte y bien, hacemos como un cierre y va a quedar una segunda instancia en otra fecha. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero quería avisar que María Rosa, que es la responsable del proyecto, no llegó por un inconveniente personal, que pide disculpas. Seguramente te esté escribiendo, Cami. Bueno, nada, rápidamente ahí no quería dejar de compartir ahí este trabajo que venimos haciendo desde el 2019 que existe este EFI hasta ahora, en términos de EFI. Personalmente participo del 2021, pero bueno, ahí como voy a ir compartiendo. Bueno, particularmente el EFI está fuertemente vinculado al grupo de investigación que coordina María Rosa, que se llama Estudios Socioculturales de las Prácticas Corporales, perdón, de la Educación Física, las Prácticas Corporales y la Salud. Si querés pasar, Gonza, ahí. Y bueno, un poco el EFI surge en realidad de una demanda o de una solicitud bien concreta que es de un equipo de salud de una policlínica en el Cerrito de la Victoria de dar clases a adultas mayores, en realidad a un grupo de ODH que es obesos, hipertensos y diabéticos, que existía ahí en la policlínica, entonces ir a dar clases de gimnasia. Y también ver de poder dar clases a mujeres, porque hay como... Buenas, perdón, se le fue el ISEF 19, se fue, no nos escuchan, no nos ven. No sé. No nos ven tampoco, creo. No se escucha. Hola, quedamos solos. No se escucha. Se fue la entrada de la cámara y el micrófono. Ahí cero. Hola, hola. Se apagó la compu. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, se escucha. ¿Escuchan ahí? Sí. Sí, porque se apagó la compu que tenía conectado toda la cuestión, así que está. Que a las 5 era tipo el final. Bueno, creo que acá capaz que voy a hacer como el mayor énfasis porque creo que fue bien interesante cómo surge el EFI en esto de que surge una solicitud propia de un equipo de salud y que bueno, después fue como tomando otras formas por el propio, digamos, estar en el territorio y en vínculo con los actores, ¿no? Entonces, nada, ahí, entonces bueno, se vio como esa oportunidad de decir, la institución está pensando en la inserción de la educación física o si hay o puede o no existir una inserción de la educación física en el sistema de salud, tomemos esta experiencia para ver qué pasa, o sea, qué tiene allí la educación física para decir, ¿no?, sobre las prácticas de salud, pensar la salud, la educación física en el propio sistema y no en otros escenarios que, bueno, son más comunes a la educación física, ¿no?, por lo menos acá en Uruguay. Bueno. Entonces ahí se establece el vínculo, ¿no?, con el centro de salud Antonio Giordano, que tiene policlínicas dependientes, una de ellas es la Policlínica San Lorenzo,
que es este equipo. Voy a seguir ahí. Bueno, entonces ahí, ¿no? Es ahí como ese recorrido que nosotros lo vamos haciendo ahí en globitos. Después de esa solicitud, dijimos, sí a la oportunidad, pero pensemos cómo, porque si no era, bueno, vamos, le damos clase y nos vamos y no pasa nada. Y ahí es que surge ese conversatorio en conjunto también con la UAEX en su momento, y se piensa el dispositivo EFI como una forma de decir, bueno, la acción en territorio ok, pero siempre en vínculo como a la investigación y a la enseñanza en relación a lo que venía pensando el grupo en torno a la educación física y la salud. Bueno, justo surge la pandemia, entonces dijimos, no podemos perder contacto y retirarnos, entonces surge la oportunidad de habitar una huerta comunitaria y allí sucedieron cosas bien interesantes, mismo el decir, la educación física puede aportar o pensar el cuerpo, ¿no? Y ahí fue cuando aparece el cuerpo, decir, bueno, no solo pueden dar clase, ¿no? De gimnasia, sino pueden pasar otras cosas allí. Principalmente en torno a cómo pensar cómo nos vinculamos con los usuarios, entendiendo que es siempre el vínculo usuarios, ¿no? Profesional de salud suele ser un poco bastante verticalizado, ¿no? Prescriptivo, bueno, medicalizado, sin duda. Bueno, pasa la pandemia, surge el famoso grupo ODH, que desde el principio estábamos intentando encontrar qué era lo especial del ODH o lo particular, porque todo el tiempo emergía lo propio del humano, que es decir, queremos encontrarnos en este caso, desde las prácticas, ¿no? Encontrarnos para movernos, ¿no? Entonces, bueno, ahí en ese encuentro como con las propias, que si podemos decir qué franjatarias son personas mayores, todas más 70, porque se ha dado así, no es que tampoco el grupo se cierre, pero en el barrio que se inserta también es bastante, bueno, adultecido, avejentado, por decirlo, entonces también son las personas que llegan y que también más se mueven, si bien igual está. Eso es una lectura como rápida. Y, o sea, más se acercan a las instituciones en búsqueda de cosas, por decirlo. Y ahí se consolida el grupo y cambia de nombre. Y el cambio de nombre pasa a ser de ODH, ¿no? Que estaba como, es un dispositivo que hay en varias policlínicas en realidad, a las ganas de vivir. Y bueno, ahí ya nosotros hemos escrito, como reflexionado bastante sobre eso, porque demuestra como que el punto de encuentro ahí era como a la vida, ¿no? Al poder producir vida en conjunto y no atender a una enfermedad. Entonces, y correr el padecimiento, porque no era un problema para los usuarios ni para nosotros poder ir ahí a atender ese problema. Bien, esto igual como que el grupo de las ganas de vivir tiene una fuerza muy fuerte en el EFI, pero siempre como en intención de poder salir, porque nosotros nos paramos una perspectiva que es de la clínica ampliada, que es poder salir del hospital, pensar la salud no solo en el centro de salud, en los servicios de salud, sino en la producción desde los barrios, los territorios, en conjunto, en las relaciones, básicamente, entre las personas y también los ambientes, ¿no? En los ambientes. Entonces ahí es que todo el tiempo como que desde el EFIP tendemos a buscar tejer puentes con otras actividades o propuestas que van surgiendo en el barrio, y bueno, la inserción en un nodo territorial que se llama Nodo Cerrito, fue como que nos abrió esa puerta de poder conocer mucho más el entramado barrial o justamente su fractura, básicamente, porque es un barrio que está bastante segmentado, fragmentado, que hay mucha institución, pero no está en diálogo, si bien hay la intención de, y además poca presencia de la universidad. Entonces, el incorporarnos en un nodo con las instituciones, escuela, liceo, no sé, centro juvenil, centro de salud, fue como la posibilidad de empezar a conocer mucho más y también hacer presente a la universidad, que para nosotras es muy importante para
nada, esto, estar todo el tiempo problematizando, ¿no? Y trayendo, bueno, no dando por dadas los problemas del barrio, básicamente, que a veces empiezan como, bueno, a naturalizar, romantizar. Bueno, y en ese marco, bueno, millones de acciones que esa es la policlínica, los objetivos no importan, ahí como lo hemos creado, lo creamos el año pasado, un breve mapeo de lo que sucede ahí, siempre en diálogo entre la institución, ¿no? Los propios dispositivos que van surgiendo, que han sido el grupo de las ganas de vivir, después los talleres de preparación para el nacimiento, pero también intervenciones en sala de espera, jornadas barriales, en fin, dispositivos varios, siempre intentando que estén como conectados entre sí, que no sean como cosas que van pasando. Y bueno, hay, hay algunas fotos, por ejemplo, esto es dentro de la policlínica, en donde tenemos, son encuentros semanales con el grupo de las ganas de vivir. Estos son, por ejemplo, un ejemplo de sala de espera, que ahí particularmente tuvimos la idea de pensar esto de la espera, ¿no? De qué significa eso de la idea de estar esperando, de ser paciente, pasivo, en fin. Y bueno, y acá fue un conversatorio en el marco de unas jornadas de educación física y salud colectiva que funcionaron acá en ISEF Montevideo y en Paysandú el año pasado. Y bueno, nada, por ahí en realidad van sucediendo articulaciones con unidades curriculares, con investigaciones de grado, posgrado, PAIE, siempre postulándonos particularmente a actividades en el medio como estrategia para tener un proyecto y objetivo como de por dónde ir, pero además obviamente financiamiento, nos presentamos a trayectorias, pensamos en presentarnos de nuevo, que nos valoraron muy bien, pero no nos financiaron, pensamos presentarnos de nuevo este año y bueno, nada, eso por ahí. Gracias por el tiempo. Dejo ahí para que... Ay, no quiero cerrar todo por los dos. Stop share. Ahí. Y está récord. Bueno, eso. Muchas gracias todos, todas por haber participado. Salió diferente un poco la idea, pero esto nos permitió conocer en qué andan muchos de los proyectos que capaz que ya tenían instancias de este tipo, conocer nuevas propuestas. Hubo gente que vino de repente por primera vez a ver y conocer el panorama del ISEF, tratar de empezar a verse en vínculo con la función. O sea, creo que por todos lados es que sumó, digamos, el encuentro y nos queda capaz que más como esta cuestión de cómo generar otra distancia que para seguir avanzando en el otro objetivo. Y nada, me queda pensando por lo menos en pensar que este año van a haber otras instancias porque va a estar el encuentro de investigación y extensión en el ISEF, entonces cómo todos estos proyectos pueden estar participando, podemos crear instancias de este tipo también durante ese encuentro, y también el Congreso de Extensión, que un poco ya lo hemos dicho, pero es un evento importante a nivel regional y que este año va a ser en Montevideo. Ahí como los dos grandes eventos, más allá de la variedad y cantidad que siempre están surgiendo. Así que dejar como esos titulares y puntos suspensivos. Ganas de hacer una instancia antes de que te des cuenta. Así que no aplaudimos a nadie, así que aplaudámonos a todos. Nos vemos.